Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Augusto Romero, soy el secretario general del Partido Avanzada Progresista de Venezuela. Quiero en primer lugar agradecer a los compañeros del Partido Sueños Georgianos por haber hecho este esfuerzo que hizo posible que se diera esta reunión y además agradecer a la dirección de... Un poco de distancia del micrófono, por favor. Un poco de distancia, no tienes que comer el micrófono. Ok. Excuse me. Disculpe. Y agradecer a la dirección de Progressive Alliance por haber considerado la solicitud que hicimos para ser invitados a este evento. Como ustedes saben, porque seguramente lo han visto a través de los medios de comunicación, mi país, Venezuela, está viviendo una profunda y terrible crisis, probablemente la más grave en sus últimos 100 años. La diáspora de venezolanos alcanza aproximadamente a 2,5 millones de compatriotas que se están desplazando a lo largo del continente americano y en Europa. Venezolanos que salen a pie por la frontera hacia Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina. Algunos de los compañeros latinoamericanos que están aquí saben la terrible tragedia que está padeciendo el pueblo venezolano porque están recibiendo en sus tierras a esta diáspora que se ha convertido más que en un episodio político en una tragedia humanitaria. Pero además de eso, Venezuela, el estimado de los organismos multilaterales para la inflación de Venezuela de este año es de 1.800%, con mucho la más alta de todo el planeta. En Venezuela gobierna un régimen híbrido, un gobierno que convoca elecciones y las gana, pero además un gobierno con una fuerte vocación autoritaria, con una profunda deriva totalitaria y con un componente militarista determinante. En el marco de una circunstancia tan difícil, la oposición venezolana en este momento está lamentablemente profundamente dividida. Hay sectores de la oposición financiados por la derecha internacional que abogan por una salida de fuerza, por un golpe de Estado, por una invasión militar, por una intervención extranjera o incluso por una revuelta popular. Pero también existe en Venezuela un centro político. Existe en Venezuela una concertación por el cambio, que es una plataforma que reúne a los partidos que somos de oposición, pero que somos de oposición democrática, que creemos y estamos convencidos que la salida a la grave crisis que tiene Venezuela debe ser una salida constitucional, una salida pacífica, una salida electoral. Pues de la manera como salgamos del gobierno de Nicolás Maduro, va a depender lo que pase después. Avanzada Progresista, mi partido, forma parte de ese centro democrático. Recientemente, en las elecciones del 20 de mayo, presentamos la candidatura presidencial de nuestro presidente del partido, Henry Falcón, y obtuvimos una votación cercana a 2 millones de votos. El presidente Maduro fue reelecto con 5,5 millones de votos. Pudiera parecer que la ventaja fue significativa, pero dada la circunstancia que 3 millones de venezolanos hayan acudido a votar y que nuestro candidato haya sacado 2 millones de votos, que nuestro partido y nuestro candidato haya obtenido 2 millones de votos puede catalogarse como una proeza. En Venezuela, hacer política es extremadamente complicado. Hay mucha violencia en las calles, violencia promovida por el gobierno. Pero además hay un elemento adicional que es determinante en los resultados electorales. En Venezuela existió alguna vez una ley de financiamiento de partidos políticos. Esta ley fue derogada por el gobierno actual, lo cual deja a los partidos políticos del centro democrático, como el nuestro, como Avanzada Progresista, en unas condiciones muy precarias para hacer la política. Por un lado, tenemos un gobierno de un Estado petrolero que controla la chequera de la industria petrolera y que utiliza al gobierno al Estado como una herramienta electoral. Y por el otro tenemos a los partidos de derecha que reciben financiamiento internacional y que promueven, como ya dije, salidas que están al margen de la Constitución, al margen de la salida pacífica. Cuando hablamos en este foro sobre la integración regional, nuestra propuesta, más que una interrogativa o una pregunta, es un clamor. Va a ser muy difícil que el centro democrático del cual formamos parte pueda consolidarse
como la mayoría que determine que la salida en Venezuela sea pacífica si no obtenemos solidaridad internacional. Va a ser muy difícil, si no imposible, que nosotros podamos seguir avanzando en estas condiciones de precariedad frente a un gobierno autoritario con una chequera petrolera y frente a una derecha financiada por factores económicos internacionales interesados en que en Venezuela se produzca una ola de violencia. Finalmente les digo, nosotros estamos aquí como testimonio de una convicción que compartimos con los hermanos de la Alianza Progresista. El futuro de Venezuela, que en algún momento fue un país próspero, recientemente, no hace mucho tiempo, fue un país muy próspero, que además dio cabida a miles de refugiados o exilados suramericanos y de Europa, está pasando por su peor momento histórico. Y es importante que la comunidad internacional comprenda que la magnitud del problema venezolano requiere de la colaboración y la cooperación internacional. Ratificamos nuestro compromiso con los valores de la Alianza Progresista y hacemos un llamado para que la situación de Venezuela sea tomada en cuenta, puesto que todo indica que se va a agravar y además ya se está convirtiendo en un problema que afecta a toda la región. Muchas gracias. Gracias compañero de llegar aquí y de hacer el viaje, porque es importante que nos atiras nuestra atención hasta la situación en Venezuela, que es una nueva situación en cuanto también a la dificultad en la región con el tráfico humano y con los problemas que hay con la dictadura en Venezuela que estáis encontrando. Gracias por esto.